Hola, pues bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión de Diálogos por la Socialdemocracia. Ha sido un placer estar de la mano del doctor José Antonio Crespo, escuchando y aprendiendo desde una perspectiva histórica, sociológica y política estos temas de la socialdemocracia y cómo se vincula en principio con el comunismo, que ya lo vimos, ya lo repasamos, después con el capitalismo, y hoy tenemos un tema pues muy interesante que nos viene a plantear el doctor, que es del neoliberalismo al neopopulismo. Como siempre, este programa pues, tiene el propósito de ayudar a despertar ideas, a discutir, a dialogar, a aprender y aprovechar la experiencia del doctor. Tenemos la presencia de Sergio, de Frida, de Hendrik y Julieta, que estará al mando del salón virtual desde Zoom. Les pedimos que sean muy activos, nos pregunten, nos comenten y por supuesto agradecer la presencia de manera muy especial del doctor José Antonio Crespo. Bienvenido, doctor. Gracias. Pues bienvenidos a este nuevo capítulo, digamos, de esta revisión de la socialdemocracia. Y efectivamente lo que vamos a ver hoy es la diferencia, por un lado, entre lo que en términos generales llamamos populismo, aunque si bien es cierto que el populismo puede ser de derecha o de izquierda, tiene algunos rasgos en común, pero nos vamos a enfocar más en el populismo de izquierda, precisamente para hacer la diferencia dentro de la izquierda con respecto al marxismo, por un lado, y con respecto a la socialdemocracia, por otro, porque a veces se confunden también. Y entonces ese populismo o neopopulismo de izquierda, el populismo tiene el término, un origen desde el siglo XIX en Rusia, Narodniki, le llamaban en ruso, quiere decir que eran grupos de estudiantes sobre todo, o de ciudadanos, que iban a tratar de ayudar a los campesinos, a enseñarles a leer y escribir, a darles algunos elementos para que pudieran progresar, pero lo hacían no por parte del Estado, sino de manera autónoma. Y a partir de ahí, desde luego, venían vinculadas algunas ideas del socialismo, en términos de igualdad de oportunidades, en términos de elevar el nivel de vida, en ese caso eran los campesinos, pero también con los pobres de la ciudad. Entonces, populismo tenía una connotación positiva, es quienes se están preocupando por el pueblo en general, por el pueblo descuidado, por el pueblo más desventajado, que está fuera de las posibilidades. Entonces, de ahí surgió. Lo que pasa es que después, en varios países, pero incluidos algunos de América Latina, pero no solo en América Latina, empezaron a surgir estos regímenes que los griegos llamaban demagogia, en términos generales, y que se refieren a un jefe de gobierno que empieza poco a poco a concentrar el poder, pero ya lo hace después del siglo XIX, a nombre del pueblo. No es un monarca absoluto que se diga heredero de Dios o que está ahí por la voluntad de Dios o por linaje o por sangre azul, sino que dice, no, el pueblo me elige, el pueblo quiere que yo esté al frente de él para ocuparme de sus problemas, para resolver sus problemas, para generar esta sociedad en términos de igualdad, de oportunidades, de distribución del ingreso. Entonces, hay una parte parecida al marxismo, pero aquí no es una dictadura del proletariado, no es ni siquiera necesariamente un partido, puede haberlo o no. Aquí es un líder supremo, un líder que nos remonta un poco al líder platónico, es un líder iluminado en muchos sentidos, virtuoso, que está preocupado genuinamente, así se presenta, y así lo consideran muchos, está preocupado genuinamente por el pueblo, habla en nombre del pueblo, él encarna el pueblo y él concentra el poder y toma las decisiones en nombre del pueblo. Decisiones presuntamente benéficas para el pueblo, aunque vayan en contra de las élites. Entonces, ese es el carácter que tomó el populismo en lo político. Es decir, a la final de cuentas, un dictador o un autócrata que concentra el poder, pero a nombre del pueblo
toma decisiones las que él quiera, pero supuestamente son decisiones que el pueblo quiere y que supuestamente van a ser beneficiosas para el pueblo. Habrá algunas que sí, pero hay muchas que no. Habrá alguna decisión que dice, sí, la mayoría de la gente quiere eso. Él lo interpretó, pero en efecto, la gente quiere más educación, más salud, en fin, mejores despensas, qué sé yo. Entonces, pero la decidió el líder populista. Y la forma de hacerlo también lo decide él, si acaso con sus asesores, si acaso con su círculo cercano. Pero también él lo presenta como esta es la voluntad del pueblo, ¿sí? Y hay un factor a veces que ahí está, que es la democracia participativa. No que la democracia participativa sea mala. La democracia participativa es la de los griegos. Los griegos toman, como eran un tamaño pequeño, los griegos, quienes eran ciudadanos, que eran realmente hombres libres y varones, las mujeres no, se reunían en asambleas, se reunían en el patio central y ahí debatían y ahí tomaban las decisiones. Oigan, hacemos esto, vamos a la guerra o no vamos a la guerra, con fulanos, construimos este puente o no, y ahí se tomaba la decisión. Todos. Entonces, democracia directa. Pero democracia directa quiere decir, o se puede hacer en todas las decisiones, cuando es un lugar muy pequeño, cuando es una unidad política pequeña. En las sociedades modernas, cada vez con más territorio y más población, ya no era practicable la democracia directa. Entonces se pasó, estoy hablando del siglo XVII, XVIII, a la democracia representativa, que es la forma o la fórmula moderna de la democracia. No podemos todos juntarnos, no podemos todos discutir, somos muchísimos. Y se va ampliando además la ciudadanía, primero campesinos, obreros, mujeres, ¿no? No, pues no. Y la sociedad se vuelve más compleja, además, ¿no? Hay además, más temas. pero ¿dónde, para empezar, dónde nos reunimos? ¿A qué horas hablan todos? ¿Cómo votamos? ¿Cómo registramos el voto? Entonces, democracia representativa. ¿Qué quiere decir? Que comunidades amplias, ya sea ciudades primero, luego regiones o estados, nombran a ellos a su representante. En un pueblo, en una ciudad, varios se presentan, oigan, yo los quiero representar en el Congreso Nacional. Bueno, ahí se decide por voto, los que puedan votar, que también fue subiendo, ¿no?, la cosa, a quien quieres que sea tu representante, y ese ya lo estás, digamos, empoderando para que vaya y a nombre de las necesidades, de los gustos de su comunidad, que se supone que conoce bien, de ahí viene, ha actuado ahí, ha vivido ahí, toma decisiones a nombre de mi pueblo necesita tal y tal y tal. Yo convoco esta iniciativa y se vota. Si se vota positivamente, ¿sí? Si los demás dicen no alcanza, lo que sea, pues ni modo. Pero tú estás hablando por tu comunidad. Y es por periodos limitados, no es vitalicio, para que regreses tú a tu comunidad y digas, oigan, pude hacer esto por ustedes, pude hacer lo otro no lo pude, me reeligen o no me reeligen, o me quitan y me ponen por otro. Si hizo buen papel desde el punto de vista de la comunidad, no, quédate, lo estás haciendo bien, nos conseguiste eso, nos diste voz en el Congreso, se hizo una carretera, lo que sea, quédate. O no hiciste nada, no vimos nada, todavía te la pasaste haciendo quién sabe qué, entonces lo quitan y ponen a otro. Entonces para eso es la reelección, para obligar a los representantes a rendir cuentas y a tratar de hacer algo por tus representados para que te reelijan, ¿no? Entonces ahí hay una motivación mutua. Bueno, esta es la democracia representativa, que ha adquirido muchas formas, ¿no? Primero el presidencialismo, primero una especie de monarquía parlamentaria como la de Inglaterra, pero en donde solamente 4% de la población estaba representada, o sea, los dueños de tierras, los dueños de propiedades, eran los que podían nombrar por comunidad para el Parlamento
Y entonces ahí tomar decisiones. Y el rey era el jefe de Estado, que tenía cierta capacidad de decisión, pero no al 100%. Eso ya venía, digamos, la división de poderes. Y luego en Inglaterra resulta que habían unos no aristócratas que empezaron también a tener buenos ingresos, a tener en su agricultura, pero no eran aristócratas, pero dijeron, oigan, nosotros tenemos dinero y preparación, queremos también estar representados. Entonces se hace la Cámara de Comunes. Casi le ponían comunes y corrientes. Era para separar la Cámara Alta, aristócratas, los lores. Los comunes no son aristócratas, pero tienen dinero y preparación, y el rey. Y cogobiernan. Ellos toman ciertas decisiones, se les presentan al rey, y el rey puede rechazar algunas o puede proponer las suyas, y el rey depende mucho del Congreso, porque el Congreso es el que aprueba también los presupuestos que requiere el rey. Pero esto es de la Edad Media, no es después. Lo que pasa es que en Inglaterra, de hecho es el modelo en la Edad Media, en Europa. Después lo que pasa es que los reyes continentales, Francia, Rusia, España después, o señores provinciales, acumulan todo el poder. Esa es la monarquía absoluta. ¿Sí? Ellos le quitan el poder a los señores feudales, a lo mejor queda un congreso, pero meramente casi simbólico, y todo el poder al señor feudal. Pero el señor feudal justifica ese poder por linaje de sangre, o sea, vengo de una dinastía que ha gobernado, o por el poder divino, es la voluntad de Dios, no por el pueblo. ¿Sí? Entonces, cuando pasamos a la democracia moderna, sobre todo con los gringos se independizan, se hacen enemigos de la monarquía como forma de gobierno, y entonces dicen, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para que haya alguien que gobierne, como en Inglaterra, no con todo el poder, pero no queremos un rey, ni un rey vitalicio, pues un presidente que gobierne cierto número de años y que eventualmente pueda reelegirse, pero con límites. Y va a ser un ciudadano cualquiera, que le vamos a dar cierto poder de decisión, pero no todo el poder. Entonces es como una reproducción del sistema parlamentario inglés, pero sin rey. Y donde la Cámara Alta no representa a los aristócratas, sino a los estados, que son los senadores. Entonces, ese modelo de representación, en primer lugar, empleando a los ciudadanos, más que en Inglaterra y más pronto. Y en segundo lugar, que esos ciudadanos votan. Entonces, los que ya están reconocidos como ciudadanos, tampoco en Estados Unidos estaban reconocidos los muy pobres, obviamente no los negros, esclavos, y tampoco las mujeres. Eso fue hasta el siglo XX, con las mujeres. Pero durante todo el siglo XVIII y XIX se fue ampliando quiénes sí podían votar, y hasta llegar a los campesinos. Las mujeres fueron más tarde y los negros mucho más tarde, aunque ya les habían dado libertad, pero fue hasta más tarde que les dieron derecho al voto. Pero bueno, el modelo democrático ahí estaba, y eso es lo que copió América Latina, porque cuando América Latina se independiza, y en los momentos en los que los liberales están en el poder, porque ya ves que se intercambiaban conservadores con liberales, para los conservadores el modelo ideal no era la democracia, era una monarquía o una dictadura. No la democracia, les parecía demasiado desordenada, les parecía que eso funcionaba en Estados Unidos, pero que no iba a funcionar en América Latina. Eso decía Iturbide, por ejemplo. Iturbide, cuando llegó el primer embajador gringo, antes de ser embajador, porque no le reconocieron la monarquía, le decía que es Polk, James Polk, le decía a Iturbide, oigan, ¿por qué no adoptan la democracia que tenemos nosotros? Está funcionando, es más justo. Y Iturbide le decía, no, si yo admiro su sistema político muchísimo, pero en México, léase en América Latina, por nuestra historia, por el virreinato, por haber tenido, digamos, un sistema político vertical, no va a funcionar la democracia. Aunque queramos, no nos va a funcionar. Aquí va a funcionar regímenes centralizados. De otra manera, esto se va a convertir en caos, en anarquía, por nuestra cultura, por nuestra historia. Yo cuando lo leí, lo hice a un lado, pero con el tiempo de mi vida y viendo lo que pasa en América Latina y en México,
no estaba tan disparatado. Vean lo que nos ha costado desarrollar la democracia en América Latina y sigue. Son 200 años de independencia, 200 años de intentar la democracia. Y de pronto surge una democracia y paz, golpe de Estado. Surge una democracia y guerra civil. Surge una democracia y se convierte en autoritarismo. La propia democracia va el presidente jalando poder, y luego se queda, y luego se vuelve a quedar, y eso ya no es democracia. Nació de una democracia, pero ya no es democracia. Sí. Entonces, en realidad hemos estado con intentos democráticos que acaban o en golpe de Estado, o en revoluciones, o en dictaduras militares o personalizadas, o en populismos, ¿no? Un gobernante democráticamente electo que representa al pueblo, porque en realidad ya tiene todo el poder. Por ejemplo, Chávez, para ponerlo, pero hay muchísimos en el siglo XIX, sí, ¿no? O monarquías, cuando los conservadores logran poner una monarquía. En Brasil se mantuvo la monarquía hasta los 70s. Aquí tuvimos 2 monarquías, Iturbide y Maximiliano, ¿no? Entonces, sí, de pronto, o dictaduras abiertamente como la de Santana, del 53, 54. Entonces, las democracias han sido muy volátiles, muy frágiles en América Latina, muy poco sólidas, y hasta ahora, todavía hoy por hoy, las democracias están en riesgo, porque pueden llegar, fíjense, en Venezuela había 30 años de democracia. La gente se cansó de los partidos tradicionales, de que eran corruptos, de que no levantaban lo que había que levantar, y se fueron por alguien que les ofreció todo eso, y con mucho carisma, mucha fuerza. Votan por ese masivamente y se queda en el poder, y poco a poco va concentrando el poder, y todas las instituciones que son contrapesos de poder o las controla con su gente o las desaparece. Entonces controlas el Congreso, controlas el Poder Judicial, la Corte, controlas instituciones autónomas, controlas el Poder Electoral, controlas los derechos humanos, pues vas controlando el Ejército, te lo jalas tú para tu lado, no es institucional ya, sino. Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado, y de ahí quiero saltar de este populismo político a ese derivado que le llamamos ahora que es socialismo del siglo XXI, que a su vez es una adaptación del marxismo que se imprimió en el Foro de Sao Paulo, que se constituyó en el llamado Foro de Sao Paulo para América Latina. El Foro de Sao Paulo tiene que ver con todo esto porque justo de eso se trata. El Foro de Sao Paulo es una asociación de partidos de izquierda de América Latina, solo de América Latina. Pueden estar como observadores partidos de izquierda de otras partes, pero no tienen voto, están de observadores de Europa, pero los que sí tienen voz y voto son partidos de izquierda latinoamericanos. Puede ser más de uno de un país, ¿eh? Hay países que tienen 4, 5, 6 de esos. Sí. Son 6 izquierdas distintas y quieren entrar al Foro de Sao Paulo. Entonces, el Foro de Sao Paulo lo inventó Castro Ruz con Lula. Le habló con Lula, dijo, oye, tenemos que hacer este foro con estos propósitos, tal, y lo fundaron en Sao Paulo. Doctor, Brasil, con Lula. ¿Por qué no nos deja ahí para que vayamos esperando esta segunda parte del foro? Y vamos a hacer un pequeño corte, mientras también les pedimos a los compañeros y compañeras que vayan preparando las preguntas de este primer bloque. ¿De acuerdo? El término populismo ha tenido a lo largo del tiempo diversas acepciones, pues ha habido diversos tipos de populismo. Ante la crítica al populismo que hizo Peña Nieto en Estados Unidos, Barack Obama le replicó que él mismo, Obama, era populista. Evidentemente, el significado que se da al término en Estados Unidos es distinto al que suele imprimírsele en América Latina o Europa. Dice Jane Werner Muller
que en Estados Unidos la palabra populismo sigue asociada a la idea de una genuina política igualitaria de izquierda, en tanto que, en Europa, el populismo nunca puede combinarse con el liberalismo, es decir, se le considera como inherentemente autoritario. Y desde luego, en América Latina ha adquirido una connotación asociada a la demagogia, el despilfarro y el centralismo político, como en los casos típicos de Juan Domingo Perón, Getúlio Vargas, Luis Echeverría, Hugo Chávez y Evo Morales, entre muchos otros. Bueno, y pues ya estamos de regreso aquí en esta sección de preguntas y respuestas con el doctor Crespo. Saludamos con mucho gusto y les agradecemos a todos y a todas la presencia vía Zoom. Está mandándonos saludos desde Tenango de Doria, nuestro compañero Augusto Olvera. También tenemos saludos de Tecámac, Ecatepec, San Vicente Chicoloapan, Zumpango, todos ellos que se coordinan con nuestra compañera Ana Lilia Clem Medina. Y también cabe señalar, solamente voy a nombrar así algunas personas que veo aquí conectadas. Está Aldair, Alejandro, Armando Valencia, Carlos Liberato, Jeffrey Leiva, Dora Luz Sánchez, Marcelo Sada Villarreal, Marlene Santiago, Mari Carmen del Valle, Scarlett, Teresa, Yuridia Gaona, Sael Chávez y Ninfa Cárdenas, y bueno, hay algunas otras personas conectadas, y les queremos invitar a que también nos puedan ahí escribir en el chat sus preguntas, e incluso que si alguien desea participar, pues también ahí nos escribe en el chat para que les podamos dar el uso de la voz, ¿sale? Entonces participen, pregunten, porque hay que aprovechar aquí al doctor. Perfecto. Y bueno, aquí en la mesa no sé si alguno o alguna de ustedes tenga alguna pregunta, alguna reflexión. Sí, de este lado, a ver, Sergio. Bueno, doctor, a mí me causa un poco de conflicto el tema de ciudadanía, porque como usted bien menciona, ahora ya se ha extendido mucho. No, está prendido. Yo le presto el micrófono. No, ya. ¿Está prendido? ¿Me confirman? Ah, ok. Y creo que una autocrítica que podemos hacer compartir es que hemos vulgarizado el concepto de ciudadanía, porque no lo hemos trasladado a las obligaciones. Todo lo hemos convertido en un discurso de derechos. Tienes derecho al agua, a votar, a todo, pero la ciudadanía no contrae obligaciones, y creo que esto ha sido una carencia dentro de nuestra sociedad. ¿Cómo podemos darle vuelta a esto y cómo podemos trasladar una ciudadanía sí participativa, pero también consciente de las obligaciones que contrae con el Estado y con los otros ciudadanos? Frida, ¿tú? Sí, yo robé mi propio micrófono. Bueno, primero yo quiero saludar a mi profesor Marcelo. Muy bien. Mi maestro de lógica, y le tengo mucho cariño y mucho aprecio, y me da mucho gusto saludarlo por acá. Bueno, yo me quedé pensando en dos temas. El primero es si hay algún tipo de común denominador sobre cómo surge una persona populista. Si podemos identificar ciertas características, temas de historia o incluso de historia en ciertos países que puedan hacernos suponer o pensar en cómo surge una persona populista. Y el otro es, hablábamos un poco sobre los mensajes de rechazo hacia los partidos políticos en determinados momentos que generan o dan paso a dictaduras, golpes de Estado, guerras civiles, etc. Me pregunto si los sistemas de partidos son necesarios para una democracia y qué tan necesarios son para fortalecer una democracia en un país, y en ese sentido, ¿en qué lugar quedan las candidaturas independientes? Gracias. ¿Se escucha bien? Me pareció muy interesante que usted abordara el origen de los populistas, el origen del populismo, porque podremos entender por qué el Brexit, por qué Donald Trump, por qué Andrés Manuel López Obrador y por qué los discursos antisistemas en América Latina. Yo ubico dos elementos con los personajes populistas. El primero es que buscan ser parecidos a un padre, y el segundo, el elemento religioso. En México, los presidentes de la República populistas, Adolfo López Mateos y hoy López Portillo y hoy López Obrador,
han querido tener un poder similar al de la propia Virgen de Guadalupe, que ha permeado bien estos dos elementos en los países que fueron colonias de los españoles, porque tenemos la herencia de el sistema social regido por el paters familia, un solo hombre fuerte, un solo hombre carismático que rige en la sociedad, y eso cuando llega un gobernante populista se ve reflejado en el sistema de gobierno a nivel nacional. Sí, bueno, muy bien. No necesariamente todos los populismos tienen contenido religioso. A veces se maneja más bien como una religión, la propia ideología, no en términos de cuestiones sagradas o que Dios no, sino que casi se idolatra como a un Dios, al supremo padre de la patria, al supremo líder, ¿no? Uh-huh. El culto a la personalidad es una de las características, ¿no? O sea, se genera la narrativa y mucha gente lo cree de que de verdad se trata de un ser excepcional, que de verdad está comprometido con el pueblo, como el rey filósofo. Eso lo hace creer él y mucha gente lo cree, ¿no? Muchos, sobre la base del realismo, no lo creemos. Y al ver los casos de la historia, menos. Pues es que tienen que ver con esa persona realmente entregada, comprometida. Muy rápido, doctor. Me comentaba un amigo, no voy a decir nombre ni de dónde, pero que ha visto en los recorridos que hace el presidente que le acercan enfermos para que los toque. O sea, ya un tema muy fuerte de sobrenatural, de la energía que creen o le asignan a la imagen del presidente, ¿no? Sí. O sea, que va hacia lo religioso, que va hacia... Sí, esto lo hemos... Bueno, y López Obrador sí maneja la religión, y otros, pero hay otros que no. Hay otros que la religión nada, pero la creencia, los dogmas, lo que hay que creer, se maneja como si fuera una religión, pero una religión política, digamos, ¿no? Y toda esta exaltación del líder es casi un líder, un ídolo, ¿no? Casi religioso. Bueno, otras características del populismo es eso, es culto a la personalidad, es de veras que se cree o se presenta como alguien totalmente honesto, totalmente impoluto, totalmente entregado al pueblo, totalmente vinculado con el pueblo. Muchas veces dice, yo surgí de ahí, y muchas veces es real, no de las élites, sino de alguna parte del pueblo, con el cual entonces el pueblo se identifica, puede hablar un lenguaje más sencillo. La demagogia no se agota en el populismo, porque la demagogia puede abarcar a otras formas de gobierno, de gobernantes, pero el populismo tiene un carácter de demagogia permanente, que es manejar un discurso de buenos y malos. Todos los que no están conmigo, contra mí. Los que están conmigo son los buenos, porque yo represento el bien. Y los que me están ayudando, ¿por qué? Porque yo les estoy ofreciendo causas justas para ustedes, que no haya injusticias, que haya distribución del ingreso, que haya oportunidades. Entonces, yo que represento eso, en su nombre y por su voluntad, somos los buenos. Claro. Todos los que están enfrente, cuestionándonos, criticándonos, es porque no quieren que pase eso, porque tienen privilegios y no quieren perderlos, porque roban y no quieren dejar de robar, porque no les importa un cacahuate. Ustedes pueblo, ustedes que me acompañan a esos malos, no les importa un cacahuate. Entonces tenemos que hacerles frente políticamente, a veces con armas, con las armas, depende de las circunstancias, pero es un mundo binario, blanco y negro, buenos y malos. No hay nada en medio. Uh-huh. Con lo cual ese discurso se hace totalmente burdo, simplificado, muy ramplón, como dicen, porque no refleja la realidad. Tú no puedes reflejar la realidad en blanco y negro cuando la realidad es a colores. Entonces estarán los extremos, pero hay puntos intermedios. Que es, bueno, yo estoy aquí, le reconozco algo a pero otras cosas no, y con que digas ya otras cosas no, no, entonces tú estás de este lado. No, pero sí te estoy reconociendo muchas cosas. No, pero no todo, ya estás de este lado. Y viceversa, si alguien aquí que viene de acá dice, bueno, pero yo le reconozco que el programa X, no, entonces tú estás para acá. Esa es la polarización, que es típica del populismo, en parte porque los líderes populistas la fomentan.
Entonces puede ser extranjeros, nacionales frente a extranjeros, revolucionarios contra revolucionarios. Si hay un tema religioso contra los otras religiones, ¿no? Por ejemplo, cristianos y protestantes en Francia o así. Entonces depende cuál sea el tema que te divide, o izquierda-derecha, o demócratas antidemócratas, quienes justifican la no democracia, la autocracia, y dicen es que así es más funcional, es que así no logran ubicarse políticamente los malos, sino que se concentra el poder pero en alguien que es bueno, y ellos quieren la democracia para tener poder, para obstruirnos. Entonces demócratas antidemócratas, pero siempre es binario, malos y buenos. Esa frase del que no está conmigo, está contra mí, originalmente es de Jesús y tiene una connotación que nada tiene que ver con la política, una cuestión religiosa. Doctor, y es irreversible, como decía Frida hace un ratito, o sea, ¿es irreversible hasta que haya una guerra civil, una revolución o hasta que qué? No, no es irreversible, se pueden poner de acuerdo, puede llegar un presidente más sensato, más calmado, que busque la reconciliación del país, o sea, ¿no? Pero involucra un proceso ciudadano de participación. Pues de los que están hartos de la situación de un populista, de un gobierno populista. Entonces, el jefe de Estado, si recurre al lenguaje de reconciliación, se baja el tono. No desaparecen las diferencias. Si diario estás echándole gasolina al fuego, sube de los tuyos, porque a los tuyos los estás animando. Claro. Le estás diciendo, ¿ya vieron esos? Esos son los que nos roban. Por ejemplo, Hitler con los judíos. Pues ahí va la gente también a matar judíos. Porque le estás fomentando el odio y le estás dando permiso. Y del otro lado, si lo estás ataque y ataque y ataque constantemente, y tú dices, ¿qué le hice? Sin fundamento, reaccionan también ya con coraje, reaccionan con, ¿por qué me estás atacando? Aquí podrían ser las mujeres, podrían ser los científicos, que muchos científicos y académicos dijeron, pues si te votamos por ti, porque nos dijiste que ibas a impulsar la ciencia, que era importante para ti, y ahora nos estás atacando de ladrones, de que vivíamos de lujo, que pues, entonces se ponen en contra, sí. Pero ya con las mujeres, las mujeres, ustedes son reaccionarias y ustedes están vinculadas con los conservadores y a ustedes las manejan los conservadores, cuando el feminismo ha sido más bien un movimiento progre, sí, contra los estatus conservadores de que la mujer tiene que estar sometida, de que no hay igualdad. Pues es lo contrario. Si alguien y te dice, no, lo que ves es que ustedes son conservadoras, o ya las manipuló las conservadoras, pues, ¿qué le pasa? Además no le hemos hecho nada, ¿no? Entonces, esos son los elementos, porque al populista le conviene más la confrontación, porque cierra filas de los tuyos y mientras estén los tuyos muy fuertes, te abre la libertad de hacer lo que quieras. Y también se mete el discurso antidemocrático. Tú puedes hablar de democracia, pero en realidad estás hablando de antidemocracia. Eso que ahorita lo vemos más, le puedes llamar democracia popular, porque es el pueblo que participa directamente para elegir a su representante, y su representante habla y decide a nombre del pueblo. Entonces yo decía lo de la democracia participativa. En las democracias representativas se puede ir metiendo poco a poco en algunos temas, para ciertos temas, no para todos. Por ejemplo, que si hacemos una obra pública o no. En Estados Unidos lo bajan a nivel de estado o de condado. Entonces, si hay una obra del condado, a la hora de la elección le pueden preguntar a la gente, después de informarla, oye, aquí se propone un puente, va a costar tanto, la alternativa sería esta otra, y la gente decide. Pero a nivel de condado, o cuando mucho a nivel de estado, cuando es una obra que va a abarcar todo el estado, no a nivel nacional. En otras partes del mundo sí puede ser a nivel nacional. ¿Nos metemos a la OTAN o no nos metemos a la OTAN? ¿Nos salimos del Brexit o no nos salimos del Brexit? A nivel nacional. Pero en el populismo suele ocurrir que utilizas la democracia participativa para legitimar tus decisiones del autócrata y decir el pueblo lo pidió. ¿Qué es lo que pasa en esos sistemas? Que la democracia participativa la manipulan ellos.
Ellos hacen las reglas, ellos hacen la consulta, ellos manejan todo, ellos le ponen el resultado que quieran. Sí, ¿Qué es lo que hemos visto? Ocurrió en las primeras ¿Qué vimos en el consultas, aeropuerto? ¿Qué vimos en lo de la cervecería? En el Tren Maya. ¿Qué vimos en el Tren Maya? ¿Qué vimos en...? Iba a haber una obra entre Torreón, entre Coahuila y Durango, me parece, pública, y ahí ni siquiera se fue a la consulta de boletas, sino el mitin de mano alzada. Entonces nada más les preguntas a los que están ahí, que probablemente son tus seguidores, y tú les dices, a ver, ¿qué prefieren? ¿Que se haga esa obra, que va a costar quién sabe cuánto, y lo que sea, o que no se haga? Ya sí, es a modo, ¿no? O sea, son sí, se llaman con la mano alzada, porque además te ven quién levanta la mano y quién no. Y el que no, le pueden hacer una sanción, ¿no? Como que no estás con el líder. Entonces son trucos, son falsedades, ¿no? Son trampas para que la gente decida lo que tú ya decidiste y digas, la gente lo pidió, yo lo voy a ejecutar porque vean que la gente me lo pidió. Entonces se transforma la democracia participativa en un instrumento de manipulación. Como cuando liberaban a Barrabás. Pues eso. Pero, doctor, en este caso me surge una duda. Entonces ahí tenemos un choque entre carisma y un plan de gobierno, porque los populistas solo mediante el carisma convencen de sus actitudes y no estamos viendo que en realidad haya un plan de gobierno como tal en pro de la sociedad. Simplemente es porque les caigo bien, cumplo mis caprichos, como lo hemos estado viviendo. En eso se queda la gente. En realidad los demagogos son los que no solamente quieren decir mentiras, y están dispuestos a decir mentiras para ganar el voto de la gente, ¿no? O el apoyo. No, saben cómo hacerlo. No cualquiera puede decidir ser demagogo. No cualquiera va a ser un demagogo eficaz. Tienes que tener algún tipo de carisma, que hay muchos tipos de carisma, pero algún tipo de atractivo para que la gente se conecte contigo. Tú puedes gritar, tú puedes decir, ¿no? Acuérdense varios de los personajes, entonces los convences, pero también es un lenguaje que sí tiene objetivos, pero que es tan simple que todo el mundo le puede entender. Si te pones a decir, vamos a hacer esto con tales números, no te van a entender. Entonces el demagogo simplifica al máximo y casi nunca dice cómo le va a hacer, nomás dice qué va a hacer. Entonces yo, que vengo de ustedes, yo les prometo 7% de crecimiento económico, les prometo que desde el primer día se va a acabar la violencia, les prometo que la pobreza al final de mi gobierno ya no va a haber corrupción. La gente en general nunca pregunta ¿cómo le vas a hacer? Nada más dicen, ve, lo está diciendo, y sí. Y en ese sentido podríamos, vamos ahorita a pasar al segundo bloque. Simplemente quisiera apuntar antes de cerrar este breve espacio para las preguntas y respuestas, que podría empezar a conectarse lo que es el neoliberalismo con el neopopulismo, es decir, cómo a partir de cosas que no estaban funcionando según adecuadamente, yo las voy a transformar, pero al final creo que vuelven siendo peor a lo que se estaba queriendo resolver. Oigan, ya antes del corte, quiero también hacer una mención especial de nuestra compañera diputada por Oaxaca, Isabel Herrera, y también está nuestro compañero palemón, Gregorio Bautista, también de allá de Oaxaca. Bienvenidos y bienvenidas. Sí, antes de cerrar. Bueno, muy brevemente. Nuestra compañera Frida preguntaba si había un común denominador para identificar personas populistas. Yo creo que sí lo puede haber. Para identificar personas populistas que posteriormente se van a convertir en dictadores, creo que todos comparten la inseguridad. Son personas muy inseguras. Y es esa inseguridad la que luego los lleva a que se sientan rebasados por otras personas o por otros proyectos o ideales. Y esa misma inseguridad los lleva a ser más aprensivos y a ser más totalitarios con las personas. Sí, pero pueden ser rasgos de muchos. Se dice que son patólogos, o psicopatólogos, ¿sí? O que traen mucho rencor. Puede ser y puede no, ¿sí? Casi siempre son gente que tiene algún tipo. Bueno, pero hay mucha gente también con tipos de problemas que no son gobernantes. Sí. Pero casi siempre hace mucho daño. Pues sí, pues vamos a un corte parte de la naturaleza humana. Y regresamos. Lorenzo Mayer propone una movilización en contra de la élite o el establishment en nombre de valores.
Desde esta óptica, la visión es que las contradicciones que pueda haber entre los intereses de los diferentes sectores populares y medios puedan negociarse para encauzar la energía de la mayoría contra la ciudadela, que está en la cima de la pirámide social, contra la oligarquía, su corrupción y falta de solidaridad contra la nación. Pues regresamos a la siguiente parte de exposición. Doctor, por favor, si nos va... Claro, continuamos, pero quiero antes contestar tu pregunta sobre qué implica ciudadanía. Implica efectivamente derechos de participación, ya sea a nivel de representación, como las normales, o de democracia directa, según el caso. De salir y expresarte, de expresar tus opiniones, esos son derechos, de que se te respeten tus derechos humanos básicos. Eso implica la ciudadanía, una serie de derechos que se te tienen que respetar por parte del Estado. Pero dices, pero también implica obligaciones, sí, sin duda. ¿Qué obligaciones fundamentales? Primero, cumplir la ley. Las leyes que haya vigentes, tu obligación es cumplirla. Si no la cumples, no es nomás un regaño, depende de lo que sea. Se te aplica la sanción. Entonces, la obligación es cumplir las leyes, ¿no? No robo. O sea, a mí me dan ciertos derechos, me dan ciertas garantías, pero yo no puedo robar. Y si robo, entonces, me castigan. Si mato, me castigan, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que cumplir la ley. Esa es tu obligación. Yo te doy derechos, y en principio, como un Estado los protejo, te los garantizo si es un Estado eficiente, pues todo cambió, pero te voy a castigar si tú rompes las leyes. Y la otra gran obligación es pagar impuestos. Es la otra, serían para mí las dos importantes. Participar políticamente, bueno, donde sea obligatorio, pues sí, porque si no también algún tipo de sanción va a haber. Donde no es obligatorio, pues ya sabrá uno, parte de tus derechos de libertad, si te motiva o no te motiva, si quieres influir sobre tal o cual partido, si hay alguien que te llama la atención o de plano no. Podría ser una obligación cívica, pero si no es obligatoria, pues entonces cada quien según su criterio, ¿no? Pero pagar impuestos sí, porque ahí es como funciona el Estado. Sin impuestos no hay Estado y no puede cumplir con sus responsabilidades. Y a mayores impuestos, mayor capacidad tiene el Estado para cumplir sus responsabilidades. En general, no solo de seguridad, sino si ya se trata de un estado de bienestar, pues tiene más dinero para moverlo de tal manera que haya más empleo, mejores salarios, más salud, más prerrogativas de pensiones, mejor escuela, más para todos y mejor. Que eso es lo que busca la socialdemocracia. Y por eso en el esquema socialdemócrata es fundamental el cobrar impuestos y ver la forma en la cual se los vas a cobrar, no nomás a los que tienen empleo o empleos mejores remunerados. Se trata de crear empleos, pero a todos les cobras algo según su capacidad. El chiste es que les cobres algo a todos para que entonces sí se genere un ingreso estatal cada vez más grande que permita cumplir sus obligaciones, que permita garantizar tus derechos como ciudadano y eventualmente en la medida en que vaya creciendo la economía, los empleos y los impuestos, por lo tanto, puedes ofrecer mejores servicios a más gente, tomar medidas económicas que permitan que haya mayor justicia social. Y eso pues es lo que hace la socialdemocracia y ha demostrado ser exitosa históricamente. No nomás son los planes, porque los planes todos pueden ser a todo dar. Tú oyes los planes del capitalismo y dices, pues suena muy bien. Los planes del marxismo, cuando yo la primera vez que los vi, pues suena padrísimo, ¿no? Que todo el mundo esté igual, que todo el mundo se ayude, que todo el mundo, que ya no haya ejército. Sí, la cosa es ver si se puede o no se puede en la práctica, de cómo y si es posible, si es factible. Entonces lo que ofreció la socialdemocracia era mucho menos que lo que ofrecía el marxismo u otras ideologías idealistas. Entonces podía decepcionar, decir, pero me estás diciendo de todas maneras que va a haber corrupción. Sí, sí va a haber, pero menos, porque le vamos a combatir. ¿Quieres decir que no todo el mundo va a tener el mismo salario? No, no.
pero se van a ajustar. ¿Quieres decir que, pues sí, vamos a tener escuela, pero pues igual y no es la más excelsa? Bueno, no, pero sí va a ser de un nivel suficiente, etcétera, ¿no? Entonces muchos podrían decir, frente a una utopía que alguien te ofrezca, tú puedes decir, no, pues se queda corta. Ahora, frente a lo que realmente hemos visto en la realidad históricamente, pues es un avance impresionante. Cuando tú haces la revisión de la historia de hoy, en los países socialdemócratas, y ves muchos de los que todavía subsisten, y dices, la comparación es así. Ves muchos de América Latina, África, Asia, con los países socialdemócratas, por la distancia. Pero cuando ves hacia atrás en la historia también, incluso esos mismos países, échalos para 2 siglos atrás y vas a ver cómo vivían. Vivían en la pobreza, vivían en la desigualdad, en el abuso por parte del Estado, por parte de los aristócratas, en donde no habían garantías individuales o no se respetaban, ¿no? Entonces dices, pues estaban totalmente a la, ¿cómo se llama?, a la intemperie, expuestos a la brutalidad, a la pobreza. Sí, bueno, pues adoptaron ese sistema político y social, y a lo largo de un siglo es una diferencia brutal, y es lo que más tenemos en nuestra historia. Cualquiera que vea cualquier tipo de sociedad hacia atrás y lo veas ahora, sobre todo para una población grande, porque alguien puede decir, oye, ahí hay un tribu de 50 personas que viven padrísimo, ¿no? Sí, sí puede ser, sí se han existido, pero 50, 100, 200, no, pero una sociedad de masas interactuando con el resto del mundo y que llegues a esos niveles de educación, de salud, de empleo, de seguridad, de libertades individuales, pues es lo mejor que se ha logrado empíricamente. ¿Puede mejorarse? Sí. ¿Va a llegar a la utopía? Pues probablemente no, porque no lo hemos visto en la historia, pero ¿se puede llegar a más niveles? Sí. Aún ahí hay, digamos, una desigualdad de ingreso, pero muy pequeña, es decir, más o menos del 4, quiere decir, el decil más bajo, al dividir las poblaciones en deciles, el decil más abajo tiene 4 veces menos que el decil más arriba. ¿No se puede menos? Hasta ahorita no. Pues es muy poco. Sí, pero ve los otros países, tienen 20, el decil más abajo tiene 20 menos. O si se quiere, el decil más arriba tiene 20 veces más ingreso que el de abajo. Entonces, es una desigualdad mucho mayor. Entonces, el tener 4, pues es lo que hemos conseguido en una sociedad compleja. Una sociedad humana y compleja. ¿Se podría mejorar? Pues sí, probablemente poco a poco, aplicando los programas de distribución del ingreso. Bueno, entonces, eso ya también nos permite ir avanzando, pero quiero regresar al Foro de Sao Paulo para diferenciar lo que propone el Foro y su programa de desarrollo y la socialdemocracia. ¿Por qué? Porque en México, en América Latina hemos tenido partidos socialdemócratas, pocas veces en el poder, pero con poco tiempo para realizar lo que se puede realizar. Pero además la mayoría de los partidos de izquierda más bien se acercan al marxismo. Entonces decíamos del Foro de Sao Paulo, su origen. 1990, Castro busca a Lula, no siendo presidente Lula, pero siendo ya un líder, y le dice, oye, vamos a hacer una asamblea de partidos de izquierda, donde tracemos una ruta y donde nos ayudemos los partidos de izquierda unos a otros de todos los países para poder ir empujando ahí en contra del capitalismo, contra el imperialismo y en contra del neoliberalismo. Si es que entendemos el capitalismo y el neoliberalismo con algunas diferencias. E imponer el socialismo. ¿Pero cuál socialismo? ¿El de Cuba? No, ya no se puede. El de Unión Soviética, el de Corea del Norte, ya no se puede. Entonces el punto de partida del propio Castro en los 90s era, ya no se puede repetir la experiencia, o difícilmente se puede repetir la experiencia cubana, ¿sí? ¿Cuáles otras revoluciones hubo? Che Guevara lo intentó en Bolivia,
muchos izquierdistas latinoamericanos pensaban que en el continente se podía repetir la experiencia cubana. Entonces, pues habían grupos aquí en México, grupos de guerrilleros marxistas, Liga 23 de Septiembre, Los del Campo, Genaro Vázquez, etcétera, guerrilleros que estaban reproduciendo o intentando reproducir la Revolución Cubana, o la China, ¿no? Que también era desde las montañas, con campesinos, una revolución armada, de acuerdo con el marxismo, que ya vimos, para concentrar el poder, eliminar la propiedad privada y a partir de ahí tener una sociedad más justa, más productiva y eventualmente la utopía de los hombres nuevos. Pero Castro, desde el 58 hasta el 90, dijo, pues mira, falló en todo el continente, en todos lados entrenamos revolucionarios, había guerrillas, pues las guerrillas que todavía hay en algunos países, ¿no? Los montoneros de Uruguay, los de Argentina, ¿cómo se llama? El MC-16, son los que de Colombia. En todos lados había guerrillas, pero en ningún lado funcionó, salvo en Nicaragua, los sandinistas. En El Salvador tampoco, en El Salvador hubo guerra civil y hubo que poner conciliación y hubo que poner intermediación de los países porque no ganó ninguno de los dos. No ganó ni la derecha, si se quiere llamar así conservador, ni los guerrilleros, ¿no? Entonces ahí pues fue guerra civil, pero más bien como que ya se pusieron de acuerdo, los guerrilleros se convirtieron en partido político, han ganado, pero ya dentro de un esquema más institucional. Entonces el Foro Sao Paulo lo que dice es, mira, revolución ya ni le busquen, está muy difícil. Los gobiernos latinoamericanos, más o menos democráticos, derrotan a las guerrillas, no se puede. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Y ahí viene. Entonces, la directriz que distingue al marxismo del socialismo del siglo XXI. Socialismo del siglo XXI le ponen así, y se refiere justamente al proyecto del Foro, porque es el marxismo adecuado al siglo XXI, ya ni siquiera el del XX. En el XX hubo dificultades, pero fueron la rusa, la china, la coreana, Vietnam, Cuba, Nicaragua. En Nicaragua mezclados con los de derecha, no fueron solo los sandinistas. Al principio tuvieron también que combinarse con los liberales, digamos, ¿no? Pues pocas revoluciones socialistas exitosas, muy pocas, pero todavía se podían dar. Ahorita ya está mucho más difícil que hayan esas revoluciones. Entonces de lo que se trata es, dice el Foro, dicen sus documentos, tú como partido de izquierda compite dentro del esquema democrático que seguramente prevalece en mayor o medida en tu país, porque desde las crisis de las dictaduras en los 80s vino una ola democrática en todo el mundo, pero en América Latina no se diga, Argentina, Chile después de Pinochet, Brasil después de los militares, Bolivia después de los militares, o sea, o México después del PRI, ¿no? En 88, 90 empieza la democratización, después del 88, Guatemala, en fin, en muchos países, por lo menos en muchos, empieza la transición democrática, que por lo menos permite una alternancia pacífica de los partidos. No son ni han sido democracias perfectas, ni cercanas a los países desarrollados, pero sí en lo electoral lo suficiente como para que se admitan varios partidos. Eso ya es algo, porque en Cuba hay uno todavía, y en muchos hubo uno. Entonces, que se admitan partidos que compitan en más o menos igualdad de condiciones y que eso permite la alternancia. Entonces, es una ventaja para los partidos comunistas, o que se llamen como se llamen. Tú éntrale a las reglas del juego, éntrale a la democracia, participas, pones diputados, senadores, olvídate de las armas y eventualmente ganas la presidencia por vía pacífica. Entonces, primer paso, juega e impulsa la democracia. La democracia burguesa le llaman todavía, como en el marxismo. Los foros en los documentos del Foro hablan de democracia burguesa, como Marx, ¿sí? Y hablan del Che y hablan de Lenin. O sea, sí es un origen marxista, pero adecuado a las condiciones actuales. Entonces, primer paso, métete a la democracia, cumple los requisitos y empieza a luchar democráticamente.
mete diputados, lo que vayas pudiendo. Cuando llegues al poder por vía democrática, entonces usa ese poder, en la medida de lo posible, por ir jalando más poder. Desde el poder. Usas tu poder para controlar el Congreso. Incluso si en algún caso es necesario disolverlo y crear otro Congreso que sea más a tu modo, pues es lo que hizo Chávez, ¿no? Depende, pero siempre dicen, depende de las condiciones de tu país, porque sabemos que no es lo mismo Nicaragua que México. Entonces, dentro de lo que tu país te permita, ve jalando el poder. Entonces, Suprema Corte, Congreso, autoridades electorales, y mantienes el formato democrático, pero en realidad estás concentrando el poder. Y ahí dice, utilizas a la propia democracia burguesa para sustituirla en la medida de lo posible, y con el tiempo que haga falta. No lo puedes hacer de un día para otro, porque te va a tronar todo, pero poco a poco, con lenguaje democrático, y hasta convertirla en una democracia social, que es el autócrata como Chávez, que ya controla todo. Dice, pero si hay democracia, ven, ahí está el Congreso, como el PRI. El PRI siempre dijo que era democrático, nada más el PRI no fue socialista. Sí lo fue con Lázaro Cárdenas, pero no llevó al máximo el socialismo que le admiraba, pues básicamente por los gringos. Si hubiera estado en Argentina a lo mejor sí lo lleva hasta el fondo, pero aquí no, pero usaba el marxismo, usaba la educación socialista, usaba los conceptos de la lucha de clases, ¿no? Y el PRI, aunque después ya no fue marxista, después de Cárdenas, ya no fue marxista, pero siempre dijo, somos democracia. Oye, esto no es democracia. Vean, hay partidos de oposición, nunca fue partido único. Siempre hubo partidos de oposición, aunque no podían ganar. Hay Congreso, ahí está la Suprema Corte. Oye, pero tú controlas todo. Bueno, eso dicen, pero en realidad la gente los escoge. Hay elecciones, nunca dejó de haber elecciones. Oye, pero es un fraudezote. Bueno, eso dice la oposición. Y bueno, pues, pequeñas, ¿no? Entonces eso decían, y es lo que dicen estos regímenes que surgen de una democracia, se convierten en una democracia social, pero mantienen el formato democrático. Y así está como plan. Ese es el plan de los partidos que pertenecen al Foro de Sao Paulo. Creo que ya estamos en tiempo. Sí, ya estamos en tiempo. Vamos a cerrar con esta sección y nos preparamos para las preguntas, respuestas o comentarios. Gracias, doctor. Hay también una connotación específicamente política del término populismo, la concentración del poder en nombre del pueblo, la encarnación del pueblo por parte del presidente, su relación directa con el pueblo sin intermediaciones, la descalificación de los rivales y adversarios como contrarios al pueblo o a la patria, con lo cual se niega legitimidad a dichos grupos y partidos políticos no alineados con el proyecto gubernamental. Bajo este esquema se impone la consigna, el que no está conmigo, está contra mí, es decir, contra el pueblo con mayúscula. En este sentido, Werner Müller señala algunos distintivos de populismo político. Además de ser antielitistas, los populistas son siempre antipluralistas. Aseguran que ellos, y solo ellos, representan al pueblo. El postulado de representación exclusiva no es empírico, siempre es de marcada naturaleza moral. Cuando están en campaña, los populistas retratan a sus rivales políticos como parte de la élite corrupta e inmoral. Cuando gobiernan, se niegan a reconocer la legitimidad en cualquier oposición. Bueno, y pues ya estamos de regreso aquí en esta sección de preguntas y respuestas. Y bueno, yo antes de darle la voz a nuestros compañeros tengo algunas preguntas. La primera, ¿en qué terminan generalmente los populistas o los regímenes que se caracterizan por esta situación? La otra, si nos puede ejemplificar algunos personajes de la historia que se puedan clasificar como populistas de derecha, porque de izquierda tenemos algunos referentes e incluso me atrevo a señalar al presidente de México actual. Y pues ya esas son mis preguntas. Y y tengo una tercera. ¿Qué podemos entender o qué debemos entender por neopopulismo? ¿Sale? Y pues Estuardo, ¿andas por ahí? Estuardo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Se te invoca. Y a todas. Listo, adelante, Estuardo, te escuchamos. Fíjate que pues he estado escuchando los comentarios que se hacen respecto del asunto populista y hacia dónde te lleva. Y bueno, comentar que hoy vemos con tristeza cómo se desvirtúa la parte de la verdadera izquierda en este país con un asunto ahí sí meramente populista, en donde lo único que se busca es contribuir con todo el peso del Estado para poder obtener votos, y en donde tristemente vemos que nos vamos enfilando hacia una posición en donde el gobierno sea dueño de los pensamientos y de las almas de los mexicanos, y que todo lo que desde el gobierno federal se está haciendo pues implica que vayamos totalmente a un gobierno populista. Entonces me gustaría que nos pudiera comentar el ponente respecto de esta visión que vemos los mexicanos que se está enfilando desde el gobierno federal, ¿no? Y pues desde acá le mandamos un saludo porque él es nuestro compañero regidor de La Paz, Baja California Sur. Y también por aquí ya nos está haciendo una pregunta el compañero Armando Valencia. Armando Valencia, ¿andas por ahí? Ya la puso en el chat, pero si puedes abrir tu cámara, tu audio, para que puedas formular tu pregunta directamente. Armando, te invocamos. Hola. Armando Valencia. Hola, leemos para que... Armando Valencia a la 1, a las 2, a las 3, ¿no? Bueno, pues miren, Armando Valencia escribió aquí en el chat que Müller sostiene que el populista y su discurso es atractivo al tener beneficiarios clientelares y hacer uso de las promesas incumplidas de la democracia. ¿Cuál sería la forma en la que se puede hacer un contrapeso al populista mientras siga teniendo poder económico y político? Y Teresa Ramírez pues nos manda saludos. Bueno, yo quisiera comentar también. Sí. Bueno, no, Frida, por favor. Ahora vamos. ¿Así? ¿En este orden? Va. Venga. Para mí nada más, creo que algo que no hemos hablado en estas sesiones es el tema de marketing. Los populistas lo tienen. Vemos a Andrés Manuel que hizo toda una marca alrededor de él. Y creo que en un aspecto competitivo necesitamos nosotros entender qué factor juega esta mercadotecnia, toda esta venta de productos, que creo que no lo hemos tocado y me gustaría profundizar al respecto de ello. Sí, micrófono no. Bueno, yo, doctor, yo quisiera comentar en este abordaje que da del foro. Me parece que no todo tendría que ser en términos de una propuesta que vino socavando los principios democráticos. Yo creo que mi par de experiencias del foro era una posibilidad de intercambio de políticas públicas en donde se identificaba claramente que tenías que concentrarte hacia beneficios sociales, o sea, políticas que se adaptaron aquí en México fueron políticas que se trajeron de Sudamérica, como Brasil, los presupuestos participativos, de Ecuador, mejoramiento barrial, etc. Hay un conjunto de proyectos y propuestas sociales que en ese intercambio abierto, plural, de cómo estaban los gobiernos de izquierda empezando a impulsar políticas sociales, políticas más participativas, pues se enriquecía. Por otro lado, el tema de Brasil, la experiencia que daba con el asunto del petróleo, de la soberanía del petróleo, fue también muy importante. Entonces, yo creo que el Foro de Sao Paulo pues tiene un desarrollo histórico, o sea, no siempre es estático, va mutando, y yo creo que la clave es ser también críticos y autocríticos para mejorarlo y no cancelar y cerrar y no sirve y lo que sigue. Yo creo que el reto o el debate latinoamericano desde la izquierda que se tendría que haber hecho es cuestionar el Foro de Sao Paulo, cuestionar esa forma de organización, no dejar que solo unos cuantos, digamos, la imagen de Cuba fuera la que permeara sobre todo,
Pero sí, efectivamente, lo último que vimos con el golpe de Estado boliviano, pues era un cuestionamiento también de los partidos de izquierda y el mismo foro de saber qué hicieron para defender o evitar ese proceso. No para defender el proceso, sino para defender los principios que estaban construyendo y evitar que se diera. Entonces, desde mi punto de vista, muy respetuosamente, yo creo que el foro no se puede simplemente decir nos sirvió y era toda una maquinación perversa para decir que íbamos hacia el socialismo o hacia el comunismo marxista, ¿no? Sino que tenía un conjunto de cosas que valían la pena, que eran rescatables, pero que tenía que ser también parte de una crítica permanente de los que ahí participaban. Ya. Bueno, yo tenía dos preguntas. La primera es que si la socialdemocracia no corre los mismos riesgos que veía en esta anécdota que nos compartía de Iturbide, con la implementación de la democracia, o sea, el tema de México y Latinoamérica no está preparado, ¿no sería un argumento válido con el tema de la socialdemocracia? Sobre todo, por ejemplo, el tema de los impuestos, que es algo que se rechaza tanto en nuestro país y que incluso hay propuestas de subvenciones o de apoyos para bajar los costos, ¿no? Y Julieta mencionaba el tema de la gasolina. Y el otro es, con este análisis, con este recorrido sobre el foro, que hablábamos sobre cómo ir acumulando el poder. Se me ocurre la legislatura pasada, donde tenía una mayoría absoluta en Cámara de Diputados, Andrés Manuel, y que se calificada, perdón, y que se habló varias veces de una reforma político-electoral, y que incluso hace unas semanas, me parece, se volvió a sacar el tema, ¿no? Incluso se compartió ahí una iniciativa. ¿Por qué si había más condiciones, al menos en el Congreso? ¿Por qué no se impulsó ese proyecto? Nada más era eso. Gracias. Yo también considero que el Foro de Sao Paulo tenía muy buenas intenciones, pero en el realismo, lo que usted nos platicó, la vida no se construye de intenciones. Nuestra constitución política también tiene muy buenos principios liberales, democráticos, etcétera, y el hambre de justicia social todavía es muy grande. Entonces, el Foro de Sao Paulo creo que sí tenía cosas rescatables en materia de políticas públicas y beneficio y bienestar hacia la sociedad, pero nunca se puede sobrepasar los límites democráticos de la división de poderes. Yo le quiero preguntar, ¿cómo puedo desmantelar al populismo internacional sin morir en el intento? Así hay un libro, ¿no? Pues cada país tiene que enfrentar ese problema. Pues ya ves Venezuela cuánto tiempo lleva, no sé cómo le van a hacer en Nicaragua, a los opositores en El Salvador los encierran por cualquier cosa y para que no compitan, como hizo con Daniel Ortega ahora, ¿no? Que eso es parte de las dictaduras, del que no tienes libertades, no tienes posibilidades de expresarte, de hacer cosas distintas, de elegir a otros. Sí, cuando ya te cansaste de un gobierno porque no lo hizo bien, pues lo cambiamos por la vía electoral. En una dictadura tienes que hacer una revolución para cambiar a la élite gobernante. Y si no se puede la revolución, además de que es muy costosa, pues no vas a poder en esa medida. El caso es que lo que quiero destacar es que en el Foro de Sao Paulo sus propósitos son buenos, como en el marxismo, ¿no? El marxismo dice que seamos iguales, pues sí, que no haya explotación, pues estoy de acuerdo, ¿no? Que tú haya ricos ricos y pobres pobres, que la gente... La cosa es cómo le vas a hacer. Y el Foro de Sao Paulo comparte la premisa de origen idealista del marxismo, que tú tienes que concentrar el poder, que eso no se va a traducir necesariamente en abusos de poder, por lo menos a la parte del pueblo, pero sí la necesitas para quitar oligarquías, para quitarles sus bienes en la medida de que sea necesario, para detenerlos, para separar el poder político del poder económico, como lo dice López Obrador todo el tiempo, para expropiar lo que haya que expropiar, que no tiene que ser necesariamente como el comunismo, todo, pero hay cosas que dices, oye, eso mejor que lo maneja el Estado, con o sin razón. Simplemente esos gobiernos de pronto dicen, pues hay que nacionalizar
La electricidad, otra vez, es lo que más le conviene al país, según sus cálculos. Necesito el poder para hacerlo. Aquí no tuvo la mayoría calificada para la reforma eléctrica, tenía que haberla tenido. Entonces, por eso el foro te diría, pues tú haz lo que sea necesario en las elecciones, trampas, para tener el poder del Congreso y hacer tus reformas, si no, no te van a dejar los otros. ¿Por qué no lo hizo antes? No lo sé, no tengo idea. De todas maneras no la tenías en el Senado, pero sí, mucho más cerca en la Cámara de Diputados. No sé por qué no. Porque mandó una ley, eso sí, y la ley sí la aprobaron, pero era anticonstitucional. Entonces tienes que tener el control del Congreso lo suficiente para que te aprueben también tus leyes, ¿sí? Aunque sean anticonstitucionales. Entonces el foro, la premisa de la que parte es la misma del marxismo. Tienes que tener el poder concentrado. La diferencia es cómo consigues el poder. El marxismo te dice por la revolución, y aquí te dicen por la vía democrática, porque por la revolución no vas a poder. Y una vez en la democracia, poco a poco vas concentrando el poder para realmente poner tu proyecto y hacerlo, y que nadie se pueda oponer. Aún los que no les guste ya no van a tener con qué detenerte, ¿sí? Pero solo en la medida. Entonces, ahora que toca, pues derechos humanos, y te vas sobre derechos humanos, esto es fácil, pones a tu gente, y derechos humanos ya no le dicen nada al gobierno. Se supone que derechos humanos es para proteger a los ciudadanos de los abusos del Estado. Aquí es al revés, aquí los periodistas critican al Estado y derechos humanos critica a esos periodistas. Y pasó como 2 años en que supiéramos nada de derechos humanos en relación de las mujeres, de la violencia que se está dando. Tuvo un conocido que romperle los lentes a otro, al youtuber, para que saliera los derechos humanos. Estoy hablando de Héctor Gomis, que en el pleito con, ¿cómo se llama? Víctor Reynoso, algo así, que es un youtuber, ¿no? Muy peje. Y Gomis es muy anti-peje, entonces desde hace mucho tiempo que se encontraron en un restaurante, se hicieron de palabras, Gomis le tiró los lentes, no lo pruebo, pero le tiró los lentes y se rompieron. Entonces él le sacó foto y las mandó por todos lados y todo, y demanda porque me agredió. Y sale la Comisión de Derechos Humanos, después de decir, oigan, eso no se vale romper lentes. Decir, no, pues estoy de acuerdo, no se vale, pero oye, todas las mujeres que se han muerto, ¿has dicho algo? Todos los abusos que ha hecho el gobierno. Las escuelas de tiempo completo. Muchas cosas en donde se pueden estar afectando derechos de los ciudadanos y nada, ¿no? Pues muchas cosas de las mujeres, ¿no? ¿Cómo se llaman esos? Para protegerlas, ¿no? De la violencia familiar. Los refugios, nada de eso, pero sí los lentes de alguien que es muy del gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque lo controla. Entonces la señora hace lo que le dicen arriba, ¿no? Y lo mismo intentó hacer con la Corte y ya tiene por lo menos algunas personas, de tal manera que no sé si ustedes han visto, una de las ministras a las que le llegó la orden del Tribunal Electoral de dar la información de Pío López Obrador al INE, porque el INE la tenía manejando, y entonces se solicitó que se diera al tribunal. El tribunal dijo, esta investigación tiene que seguir, pero entonces la toma la Corte porque hay otra contrademanda. Y a la ministra que la tiene, que la puso López Obrador, la está deteniendo. La va a detener probablemente todo el sexenio, para que el INE no siga investigando. Porque el INE podría decir, sí hubo delito. Si recibieron fondos ilícitos, no los comunicaron al INE, eso es delito electoral, está penado con cárcel, ¿no? Que es una incondicional. Lo de función pública con la casa gris del hijo de Andrés Manuel. También ya dijo que no hay nada que perseguir. Bueno, eso, ahí no había tanto eso desde el PRI, eso desde el PRI, del PAN, en fin. Aquí la cosa es con los autónomos, porque la función pública está dentro, eso son juez y parte. No es la función pública la que tendría que determinar eso, tampoco con Peña. Es una institución por fuera, ¿no? Que podría ser la fiscalía si fuera autónoma. Entonces diría, oye, pues sí hay conflicto de interés.
Pero sí, lo que estamos viendo es esa protección. Y entonces lo del INE, ¿qué? Ahí dice en el Foro de Sao Paulo, controla la autoridad electoral. ¿Para qué? Para garantizar tus triunfos. ¿Como quién? Como el PRI de antes. El PRI de antes no era del Foro, porque ni existía el Foro. No. Ni la inspiración era directamente marxista. La Revolución Mexicana no tenía contenido marxista. Lázaro Cárdenas le gustó porque ya estaban los rusos ahí, pero no era algo de la revolución. Pero sin embargo se comportaba muy parecido a esto, nada más que estos con más orientación de izquierda. Entonces también expropiar, que la Comisión Federal, que el petróleo otra vez, ¿no? Se suspenden las concesiones privadas que puso Peña Nieto y las vuelvo a concentrar en Pemex. Al margen de si son racionales o no. Muchos expertos dicen, no hombre, Pemex ya quebró. Es como si una empresa que está quebrada, lo que haces es hundir los costos, te quedas con la parte sana y vendes lo demás o lo que sea para operar pues a una escala menor, ni modo, tu empresa ya quebró. Mientras más dinero le sigas metiendo para recuperarla, es dinero perdido. Y eso es lo que según especialistas está ocurriendo con Pemex. Metiendo dinero y dinero para que salga y dicen, no va a salir. Estás metiendo un dineral de donde agarras de otros lados y ese dinero se va a ir al hoyo, porque Pemex, solita como monopolio de Estado, ya no tiene remedio. Puede convivir con otras empresas privadas o compartir, que eso era la reforma de Peña, contratos con empresas privadas, de lo cual a ti te dan muchos impuestos o te reparten utilidades, pero quien metió el dinero fue la empresa privada porque tú no tienes dinero ya para invertir. Pero López Obrador quiere sacar avante el Pemex como un monopolio de Estado, como lo que era antes, y simplemente está mete dinero, al grado en que las pérdidas de Pemex son de este tamaño y el presupuesto carísimo del INE es Vamos a ahorrar aquí. ¿No? Pero lo puedes hacer si tienes el control. Pues nos permite, doctor, vamos a cerrar entonces con esta sección de las preguntas y comentarios para ir ya hacia el último bloque. Muchas gracias, doctor. Exacto, entonces seguimos un poco con los ejemplos de México, porque hoy, en la medida en que tengas... ¿Cortamos o...? Sí, vamos a corte. Corte primero, sí. Ok. Corte comercial. ¿Y quién podría estar en contra de ello? Salvo las propias élites privilegiadas o quienes se benefician de la corrupción. Aquí se menciona el propósito de estos gobiernos. La polémica y diferencia suelen surgir en torno a los medios elegidos para alcanzar esos propósitos, y dependiendo de cuáles son los medios elegidos, suele definirse otro tipo de populismo menos benéficos. Existe el término populismo financiero, que se refiere a programas sociales en sí mismos positivos, pero financiados con recursos insanos, sea obtenidos por una excesiva deuda pública, nacional o externa, con nuevo circulante, oferta monetaria, o con recursos extraídos de otras áreas o programas afectando su viabilidad y eficacia, así sea relativa. Por lo cual, dicha política suele redundar en una crisis que, lejos de beneficiar a los sectores humildes, incluso los beneficiados con esos programas sociales, terminan perjudicándolos, así como al resto de la economía, pagos excesivos a la deuda, inflación, reducción de inversión y empleos, recesión bajo crecimientos económicos, etc. Pues regresamos a esta última sección de exposición. Doctor, muchas gracias. Comenzamos con usted. Bueno, seguíamos diciendo lo que en México hemos visto como reflejo del Foro de Sao Paulo, como algunas de estas estatizaciones, como algunos institutos autónomos que ya o fueron controlados. La Auditoría Superior de la Federación también, cuando dijo que salió más caro quitar Texcoco de lo que el propio gobierno había dicho, pues la aplastó. Es decir, ahí sigue la auditoría, pero ya no dijo nada, o sea, se le fue encima, amenazas o qué sé yo, presiones o del auditor, el auditor tuvo que echarse para atrás y ya la aplastó para que no diga nada en contra del gobierno. Es decir, que en contra de decir nos faltan gastos de saber dónde está el dinero, aquí se gastó de más, etcétera, ¿no? Todo eso que molesta, pues también a la Auditoría Superior ya no tenemos prácticamente, para efectos prácticos. Luego el Instituto Nacional de Evaluación Educativa,
autónoma para que fuera viendo la evaluación de cómo va la educación, va mejor, va peor, la borraron, desaparecieron. Y así vamos con varias, ¿no? Que un consejo para la energía metió pura gente de él, entonces van a hacer lo que él diga, no se le van a enfrentar. ¿Por qué? Porque la autonomía desde esta perspectiva de que o estás conmigo o estás contra mí, no acepta palabras, bueno, las palabras sí, pero el sentido de neutralidad, imparcialidad, autonomía, no existen, no existe eso. Si no haces lo que yo digo y estás conmigo y me das la razón, estás con el otro. Eso es lo que hemos visto con el INE, con el tribunal. Entonces el INE dice, de acuerdo con la ley, estos no pueden ser candidatos. No, pero es que, ¿por qué eso es injusto? Es lo que dice la ley. ¿Por qué no la cambias? No podemos, le hicieron el Congreso la hizo. Nosotros nomás la tenemos que cumplir. No podemos cambiar. No somos legislativo. Claro, estás con el PAN y el PRI. Si no estás conmigo, estás con el PAN y el PRI. No, yo soy neutral, porque también al PRI y al PAN le he puesto castigos. No se compara, estás contra nosotros. Entonces, contra el INE para controlarlo. La reforma electoral que está proponiendo, y no creo que pase, la parte de la selección de consejeros y por otro lado de tribunales, es la parte clave. En lo demás incluso hay cosas que yo diría está bien, con algunos ajustes, hay cosas incluso positivas. Con ajustes diría yo pues, pero no, la parte esencial en lo que estamos hablando es, hago una cosa que parezca democrática y en realidad yo voy a meter a mi gente. Y entonces los 7 consejeros que queden, incluyendo el presidente, la mayoría va a ser mío. Desde luego el presidente, pero a lo mejor otros 4 o 5 van a ser míos. Y entonces van a hacer sus fallos de acuerdo a mis intereses de partido. Que ese sería un ejercicio populista, ¿no? O sea, eso es populismo. Someter al pueblo. Eso es populismo. Lo mismo el tribunal. ¿Por qué? Porque parece que la gente que va a votar, pero en primer lugar no son representantes populares. En segundo, ¿quién va a conocer a 60 candidatos que surgen de las partes técnicas, que no han estado en partidos? No vamos a ver ni quién es quién. ¿Por quién van a votar? No van a ir a las urnas. De 60 votas, ¿por quién? Pues, por consigna. ¿No? O sea, que si este hizo esto, que si el otro trabajó en lo otro, pues más bien no van. ¿Quiénes sí van? Las clientelas de los partidos. ¿Quiénes tienen más clientela? Morena. Y a Morena le van a decir a la gente, voten por este para presidente, voten para este para los otros. Y entonces ya, que el PRI puede hacer lo mismo y el PAN, pero no tienen los mismos recursos clientelares, corporativos, militantes. Entonces es un truco que parece democrático, en donde la gran probabilidad de que termine controlando a esas instituciones es Morena. Así le han hecho otros países bolivarianos, así les hago genéricamente. No es que llegue el ejército a tomarlo, no, haces ese tipo de maniobras y tú terminas controlando a esas instituciones. O derechos humanos, no lo quito, nada más manejó el Senado con la mayoría de Morena para meter a la que tú quieres, que nunca te va a decir nada de lo que tú no quieres oír. Y así les vas a tener, a este lo quitamos de plano, lo quitamos, pero no es tan importante como para que genere una revuelta. Con el INE sí podría pasar, pero con el Instituto de Evaluación Educativa, ¿quién lo conocía? ¿Quién? Lo quitas, ahí no tiene mucho costo. El INAI lo estaba atacando. Entonces tú los atacas de que están jugando del otro lado. Tus gentes que te apoyan dicen, sí, es cierto. Oigan lo que dicen los obradoristas del INE. Sí, es cierto, ¿no? Son totalmente opositores, están controlados por los gobiernos de antes, siempre hicieron fraude. Es más, en 2018 intentaron hacer fraude. El INE, sí, pero hubo más gente. ¿Y en qué consistía el fraude? Nunca me lo pueden explicar. ¿Qué hizo el INE que te pareciera que estaba haciendo fraude? Fraude en el 88. Si ya te haces hacer fraude desde el gobierno, sí lo haces, a pesar de que Cárdenas probablemente haya ganado. ¿Por qué? Porque tú tienes todos los controles. En cambio, en 18 ya no tenían, pero ni así del control que tenía Bartlett en 88. ¿Qué fraude pudo haber hecho? Ah, que sí puede meter, bueno, pero demuéstramelo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron? Nada, pero ya les dijeron que están con la oposición, que a ellos les hacen fraude. Es la primera vez que yo oigo en todo el mundo que un ganador se va contra el árbitro. Nunca en las elecciones que yo he visto en el mundo
el ganador se va contra el árbitro. Perdedores, sí, muchos. Y muchos perdedores dicen, acepto mi derrota. Pero habrá otros que digan, no, porque tal y tal y tal. Pero ganadores que se van contra el árbitro, ¿a qué se debe eso? A que desde el principio ya tenían la idea del foro. Precisamente por ser autónomo el INE no nos conviene. Precisamente porque es autónomo. Porque la autonomía va en contra de la centralización política, es lo contrario. Entonces tenemos que ir con un discurso democrático, con un discurso maniqueo, echarle la culpa a todos de que están del otro lado y que yo les voy a dar autonomía, pero en realidad tú lo vas a controlar para garantizar, por ejemplo, la elección del 24, porque no sabemos qué va a pasar. Puede que gane Morena, pero quién sabe, de aquí a que faltan 2 años, se une o no la oposición. ¿Qué tal que es un candidato de oposición contra uno de Morena? Pues eso ya es una segunda vuelta. A lo mejor gana la oposición. Entonces necesitamos controlar al INE y al tribunal para que fallen en mi favor. Entonces, claro que va sobre eso. No sé por qué lo habrá hecho hasta ahora, porque también tienes que dejar tiempo. Si llegando empiezas a arrebatar, se te va a descomponer el asunto. Y eso lo dice también los documentos. Tú calculas los tiempos. No te estamos diciendo que llegues y des un golpe de Estado, porque entonces más bien te van a tirar y tú vas a acabar en la cárcel. Tienes que ir midiendo. ¿Por qué? Porque ya estás en una democracia. A lo mejor si es más sólida como la mexicana está resultando ser frente a otras de América Latina, entonces no puedes hacer todo de golpe ni con un golpe de Estado. Tienes que hacer maniobras, como la de Estados Unidos, que resistió a Trump. Claro, esa sí está más fuerte que la nuestra. Pero a la mitad ya le quitaron la mayoría, a la mitad de su sexenio. Y cuando se iba a reelegir, no lo dejaron. Pues ya no pudo hacer demasiado. Claro que estaba golpeteando, pero ahí la democracia es mucho más fuerte. Y el tiempo fue muy reducido, 4 años. Pero aquí decíamos, sí, no sabíamos. Muchos decían, capaz que con la fuerza con la que llegó, capaz que empieza a tumbar las cosas. Pero decíamos, vamos a ver qué tan fuerte es la democracia. En algunas instituciones ha sido más fuerte, en otras no. Ya por eso en las débiles las ha tumbado, las ha opacado, callado. Pero ¿cuáles resultaron ser fuertes? La Corte, y a pesar de todo ya metió gente que a veces le da la razón a él, el INE, y el tribunal que se cambió. El tribunal estaba controlado por el PRI primero y le hacía todo lo que el PRI quería. Cuando entró López Obrador, le hacía todo lo que López Obrador quería, como durante un año. Fue apenas poquito antes de la elección del año pasado que 5 de los 6 ministros, son 7, pero 6 estaban siempre alineados con el poder. 5 se rebelaron. No sé, nunca no he platicado con ellos, pero de pronto empezaron a echar para atrás muchas de las posiciones de López Obrador, al grado en que nos dimos cuenta de decir, oye, ¿ya viste? El tribunal ya no le está aceptando todo López Obrador. No quieren pasar a la historia como totalmente sumisos, quieren salvar la dignidad del tribunal. El caso es que se rebelaron, quitaron incluso al presidente, que ese sí seguía al magistrado Billetes, ¿no? Que estaba con López Obrador, sí. Lo quitaron, pusieron otro, y ahorita sigue manteniendo su autonomía. Entonces López Obrador ya dijo, ya no nomás es el INE, es el tribunal, vámonos contra el tribunal. Y también lo quieren cambiar con un procedimiento semejante al de los consejeros, para tener el control del tribunal y del INE. O sea, está siguiendo la ruta de Sao Paulo, tal cual. Que no le salga es otro boleto, es porque a final de cuentas aquí hay más fuerza en esas instituciones, algo de los gringos, que estamos pegados, no es igual que Venezuela o que Nicaragua. Entonces te mandan mensajes, te mandan al embajador, te mandan a Morris, ¿no? O sea, en algunos puntos se van a meter. ¿Y el ejército? Y el ejército está todo ocupado, como le hizo Chávez. Chávez le empezó a dar al ejército todo. Y el ejército cubano, nomás que se viene más atrás. Ahorita un poco también decían, para ubicar, para que vean cómo el Foro de Sao Paulo sí está influyendo, la parte internacional. La parte internacional del foro te dice, tú como gobierno, ya cuando hayas llegado, apoya a otros gobiernos bolivarianos, apóyalo en lo que puedas y apoya a los partidos que no han llegado al gobierno. Yo no puedo asegurar, pero no me extrañaría que mientras estuvo Morena y
tal vez el PRD desde antes, pudo haber habido ayuda de algún tipo, de Evo Morales, de Hugo Chávez, algún tipo de ayuda. De hecho, hay un reportaje en España de vínculos con Morena. Chávez, Monedero, sí, o sea, el Podemos y a través de Podemos. Pero ya fue AMLO a Perú, ¿no? A defender a Castillo. Sí, entonces defiendes un poco. A ver, porque eso es lo que te dice el foro. El foro dice, tenemos que ayudarnos entre nosotros para hacer frente a ¿quién? Al socialismo, al imperialismo y al neoliberalismo. ¿Quién es el principal promotor y defensor? Estados Unidos. Entonces tenemos que ayudarnos entre nosotros. Y ahí está López Obrador con las visitas a Cuba, con el canciller y con el secretario de la Defensa y el secretario de Marina. ¿Qué tienen que estar haciendo ahí? Normalmente llevas al de Medio Ambiente, llevas al de Ecología, con los programas estos. ¿Qué tienen que hacer ahí? Pues es que ahí vienen los cubanos para acá, porque es una forma también de financiar a Cuba. Fíjense que Fidel Castro hizo lo del Foro de Sao Paulo, en 90 habíamos dicho, no por casualidad. ¿Qué había pasado? Se había caído el muro de Berlín un año antes, que les había ayudado los rusos a Cuba, los soviéticos. Entonces dijo, los rusos ya no pueden ni con ellos. Ahora tengo que voltear a ver. Entonces voy a los países grandes, voy con Lula, Brasil, llega Chávez más adelante, unos 8 o 9 años más, le jalan todo el petróleo que pueden gratis. O sea, mucho del petróleo venezolano iba gratis a Cuba. Pero ahora ya se le vino más para abajo la crisis económica a Venezuela. A Venezuela. Sí. Y entonces, pues ahora ya llegó México, el partido correspondiente, pues ahora vamos a... No petróleo, porque sería muy obvio, y no tenemos tanto como Venezuela, pero contrátanos a nuestros médicos, les dan un dineral, el cual el 90% se va al Estado cubano y el 10% es para ellos. ¿No? Pero cobran un dineral. Sí. Entonces hay que decir que aquí no hay suficientes médicos. Ya salieron los médicos ayer y hoy a decir, claro que existimos y somos suficientes y tenemos preparación. ¿Qué está haciendo? Pagando favores y ayudando. Es el Foro de Sao Paulo. Y doy la cara frente a Estados Unidos, que es nuestro principal socio, a decirles, pues inviten a Cuba y a Bolivia y a Nicaragua, que son los que ya no están en la OEA. Si no, yo no voy. Entonces estás ahí poniendo un poco en riesgo nuestra principal relación por defender ¿a quiénes? A tus amigos y socios del Foro de Sao Paulo. Invitas al presidente de Cuba a dar el grito y a dar un speech aquí. ¿Qué es eso? Es el Foro de Sao Paulo, son las directrices internacionales. Y no dudo que Morena esté ayudando de pronto otra vez a algunos partidos de alguna forma que no están en el poder, pero que son bolivarianos, que están en el foro. No lo dudaría, no tampoco me consta. Pero todo lo que hemos visto, trae a Evo Morales de inmediato. Bueno, puede ser una cuestión humanitaria, pero qué casualidad que es México el que lo trae, porque para protegerlo, pues porque a lo mejor él nos ayudó de alguna manera también. No sé cómo, pero es parte del acuerdo para que vean cómo sí, hasta la política exterior está no totalmente definida, pero sí inspirada en el Foro de Sao Paulo. Sí, porque mucha gente cuando hablábamos del foro al empezar este gobierno decían, no hombre, incluso no obradoristas, estás exagerando, ¿no? Pues dije, no, yo nomás digo lo que dice el foro, ¿no? Y a partir de lo que yo le he conocido antes a López Obrador y de lo que dice, etcétera, lo del INE no nació ahora, eso viene desde siempre, por lo menos desde el 2006. Yo digo, yo creo que sí, que por ahí va López Obrador. Yo creo que sí va a tomarse en serio lo del foro. Yo no más había visto los documentos, pero yo decía, yo creo que sí va a ir, ¿eh? Entonces escribía, decían, miren lo que es el foro. Y Morena pertenece al foro. No sé si lo va a cumplir o hasta dónde, o lo va a intentar, a lo mejor nada más es, pero eso es lo que dice. Entonces muchos decían, no, estás exagerando. Ya cada vez menos dicen eso, dicen, oye, pues es lo del foro, ¿verdad? Pues sí es lo del foro. Sí. Que no le ha salido todo bien, es porque tenemos cierta fortaleza institucional. Ahora, ¿quién sabe qué pase después? Si vuelve a ganar Morena en el 24, pues quién sabe. Pero fíjense, lo de Venezuela no fue tan inmediato. Los primeros años fueron buenos, porque esa es la parte también del populismo económico
que se diferencia de, por ejemplo, el estado del bienestar. En el estado de bienestar, incluso con su origen populista, capitalista, o en la socialdemocracia, se trata de ayudar a los pobres, sí, de darles educación, de darles empleos, mejores salarios en la medida posible, con una condición: que no arruines la economía, que lo hagas con recursos sanos. Por eso los impuestos, púmbale, entonces sí puedo, sin quebrar la economía. Pero si yo me pongo a ayudarles a todos estos programas y todo, que en principio puedo decir que bueno, que los jóvenes estudien, les darles becas, que los campesinos pongan sus árboles, nada más que no destruyan primero los que hay, sino directo, que los adultos mayores, pues, que sí, escuelas, más escuelas, sí, pero no le quites a las que están funcionando, porque van a dejar de funcionar y tampoco van a terminar funcionando tus programas, claro, porque no tienes el financiamiento adecuado. Entonces, esa es la diferencia del populismo. Quitas sin tener suficiente, das, repartes, están felices tus clientelas, votan por ti, los movilizas, pero la economía al ratito se viene para abajo. Entonces, Venezuela en los primeros años, 4 o 5 años, oye, los pobres subieron de nivel. Vean ahora, sí. Venezuela era el país más rico de América Latina antes de Chávez y más estable. No Argentina, no Brasil, no nosotros, Venezuela. Ahora está, ¿dónde? En el piso, pero no se notó a los 4 años, se notó a los 10 años, 12, 15. Y entonces, ¿ves dónde está? Se sale la gente. Muchos de los que fueron beneficiados ya no tienen empleo ni de dónde, se van a Colombia, se van a Chile. Doctor, pues vamos a cerrar esta tercera y última sección de la exposición y bueno, pues que preparemos desde redes sociales y aquí las preguntas y comentarios ya a manera de conclusión y volvemos en unos minutos. Gracias, doctor. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Bueno, y pues ya estamos acá de regreso, pues ya esta es la etapa de conclusiones y solamente quiero dar lectura al comentario de Ana Lila Clem que dice: a AMLO, meramente populista, se le ha dado la victoria porque es un buen producto. La forma de hacer contrapeso es identificar sus debilidades y trabajar justo en eso, hacerle un análisis FODA. Entonces eso es lo que nos comenta Ana Lilia y pues ya vamos a darle el uso de la voz a nuestros compañeros para que digan las conclusiones. ¿Con un comentario final? No, primero ustedes. Cópianos. Gracias. Ok, bueno, después de estos 3 programas, creo que mi primera conclusión es que el partido con nuevo proyecto socialdemócrata necesita las banderas, el discurso y las causas para poder reencauzarse como un proyecto. Esa sería mi primera conclusión. Y mi segundo, la necesidad de una propuesta, creo que lo comentamos fuera del espacio, una propuesta económica. Necesitamos incentivos fiscales, necesitamos cobrar impuestos, necesitamos sí ayudar a la gente, pero necesitamos tener con qué ayudarla. Un gobierno que solo se dedica a sacar dinero de la bolsa y no tiene un regreso está destinado al fracaso, al menos desde mi perspectiva. Muy bien. Bueno, doctor, igual agradecerle estar con nosotros en estos diálogos, en esta tercera ronda. Yo creo que como se planteó, fue muy importante saber qué es la socialdemocracia, cómo la entendemos desde el PRD, por qué la tomamos como uno de nuestros principios ideológicos y sobre todo para qué nos sirve, ¿no? Creo que cualquier ideología, postura, posición política, si no nos sirve para que la gente o para que todos mejoremos nuestra condición de vida,
pues no nos sirve de nada, ¿no? Si no estamos mejor a como estuvimos hace 5 o 10 años y nos lleva incluso a estar en peores condiciones, no nos sirve ninguna postura política. Creo que eso nos lo ha dejado muy claro a lo largo de estas 3 sesiones, siendo muy crítico desde las distintas entradas que ha tenido para pues reconocer los aciertos, los errores. Yo creo, en términos de lo que hoy comentamos, que fue el foro, que desde mi punto de vista sí requería una evaluación crítica. El foro se agotó, el foro dejó de servir para estos intereses que comentaba. Sin embargo, yo sigo creyendo que como idea debe existir una coordinación de partidos de izquierda, debe compartirse la ideología, debe retroalimentarse y también señalarse los errores y las desviaciones que se tienen. O sea, no todo tiene por qué ser correcto desde el primer momento. Si no nos los decimos de frente, si no nos corregimos desde la izquierda, pues no estamos construyendo y progresando en términos ideológicos. Creo que el foro como tal se agotó, pero creo que debe existir un espacio donde se pueda discutir con todos los compañeros latinoamericanos. Y usted comentaba hace un ratito el tema de cómo se ha dado este embate en las instituciones del Estado desde el gobierno populista de Andrés Manuel. Y yo le comento, ¿qué podemos entender desde la posición de la ciudadanía, la academia, las organizaciones de la sociedad civil como masa crítica, como un factor más fuera de las instituciones democráticas, fuera de los partidos, fuera del sistema electoral, como un colchón o como el último colchón que defiende los derechos humanos y que son los que vemos manifestándose todos los días pidiendo verdad, justicia, dignidad, etcétera, ¿no? ¿Cómo ve usted la posición actual de esta masa crítica en la ciudadanía? Muchas gracias. A ver, ahí creo que ya funciona. La verdad es que a mí estas 3 clases me han sido muy útiles y lo agradezco muchísimo. Yo soy de la idea de que este tipo de ejercicios deberíamos de seguirlos promoviendo. Y bueno, yo me quedo sobre todo con el tema de no hay ningún sistema, ninguna ideología que pueda darnos una perfección en la sociedad. Y a partir de eso creo que vale mucho hacer el reconocimiento de los límites de cada sistema, hasta dónde nos pueden dar y reconocer esas utilidades, ¿no? La verdad es que a mí me costó mucho trabajo aterrizar el tema teórico a lo práctico. Cuando yo empecé a tener una vida política más activa, pues. Y digo que me costó trabajo porque yo sí era de la idea de si una propuesta es útil, buena, pues hay que respaldarla, pero la verdad es que en Cámara el aprobar algo, por ejemplo el tema de los programas sociales, tiene consecuencias prácticas que a veces no se mencionan en la teoría, por el tema clientelar, electorero, etcétera, ¿no? Y como esto, más allá de ayudar a sectores poblacionales, ayuda a un grupo en el poder a que se posicione y se fortalezca. Entonces, yo quisiera terminar con unas preguntas y es justamente hacia esa ruta. ¿Qué postura debería tener la oposición y específicamente el PRD ante este tipo de propuestas que incluso han estado en la agenda del partido, que vemos como loables, como benéficas? Yo al día de hoy puedo defender mi voto a favor de los programas sociales de manera constitucional, pero no podemos dejar de lado las consecuencias en la práctica. Por ejemplo, la Guardia Nacional fue un tema que votamos a favor, considerando el tema civil. Y a pesar de eso, vemos que la realidad es muy distinta y que están en el tema de migración, de abusos autoritarios, etcétera, ¿no? Todo el tema que ya sabemos. Y la última pregunta es, pareciera que los partidos o las personas o personajes populistas tiran a morir, es decir, se buscan garantizar el poder y tanta concentración que no ven la posibilidad de que un día no estén en el poder, regrese otro grupo y que, o sea, sean desplazados, ¿no? Entonces, la pregunta o el comentario aquí sería, parece que Andrés Manuel no ve la posibilidad de que Morena deje los espacios que ha alcanzado, ¿no?
cuáles serían las consecuencias de esto, o de plano nos iríamos pues ya a temas de revoluciones, de manifestaciones, de un tema más agresivo, pues. No sé cómo describirlo, pero ya creo que ya tomé mucho tiempo. Y finalmente, gracias. Finalmente, gracias por aceptar la invitación del partido. Creo que es muy oportuno y benéfico, sobre todo pues para mujeres, hombres, algunos no tan jóvenes, que estamos buscando pues tener una vida partidaria más activa, ¿no? Gracias. Es mi último programa, así que... Sí, gracias, doctor. Ahorita nos espantamos porque vibró el suelo, pero no se espanta desde que cuando los jóvenes del PRD hablan, México tiembla. Jóvenes maduros. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Ya recordé. Cuando voy al Fondo de Cultura Económica, a mí me gusta hacer la travesura de agarrar el libro del Manifiesto Comunista y ponerlo en la sección de ciencia ficción. Ya me regañaron varias veces, pero cuando vuelva a ver algo del Foro de Sao Paulo voy a hacer la misma travesura. Por lo que usted nos acaba de comentar, que va en el plano del idealismo político. Según el Latinobarómetro, las sociedades más desencantadas con la democracia son las que votan por los populistas, por esta propuesta heteropatriarcal de un hombre fuerte, de un hombre carismático, que en él ven la posibilidad de solucionar todos los problemas nacionales. A mí me gusta pensar que la historia es cíclica. En este momento nos tocó tener un personaje así, pero a la próxima vamos a tener un gobierno que vuelva a fomentar que tengamos un Estado de Derecho sólido y un Estado en el que las garantías democráticas sí valgan en la realidad. En palabras de Enrique Krause, a mí me gusta imaginar, él dice que a las nuevas generaciones les va a tocar consolidar este Estado democrático que ellos añoraron, que son los hijos y los nietos de quienes pugnaron por un país más democrático en 1968. Y a mí me gusta imaginar que esas jóvenes y esos jóvenes somos nosotros y nosotras, los que queremos consolidar esta república democrática, y que, como la historia, a mi opinión, es cíclica, cuando vuelva a llegar un populista con tendencias dictatoriales, va a estar construido un Estado de Derecho con instituciones autónomas en las cuales no va a poder desterrar la democracia y desterrar las prácticas concebidas en la Constitución para la participación democrática de la sociedad civil. A mí me gusta pensar que para allá vamos la oposición. Las entidades autónomas funcionan bien. Funciona bien el INSABI. Funciona bien las universidades autónomas, funciona bien el Banco de México, funciona bien el Instituto de Transparencia. ¿Y cómo se llama el que mide la pobreza? Es lo que quería decir. El Coneval. Funcionan bien las entidades autónomas. Tenemos que seguir generando el INEGI. Es lo que quería decir en vez de el INEGI. Y necesitamos evidentemente una policía autónoma y necesitamos una Fiscalía Autónoma, que fue propuesta en la legislatura pasada del Pacto por México, que ahora está congelada en el Senado. Y yo sí creo que el Pacto por México fue el primer ejercicio de construir una mayoría legislativa ante diferentes fuerzas políticas, y me siento muy orgulloso de las propuestas que se aprobaron en el Pacto por México. Además de esa mayoría legislativa, fue el primer ejercicio de lo que hoy es nuestra propuesta de gobierno de coalición, y hacia dónde creo yo que debemos de caminar para tener un gobierno de coalición que destierre al populismo de nuestro país y que sirva como ejemplo para América Latina. Gracias. Bueno, y pues seguir con los saludos de Reina Landeta desde Iztapalapa, de Petrona de Ara, que también pues está desde el Estado de México y que pues nos han seguido en estas 3 transmisiones, como muchos de los que están también conectados. Y bueno, yo solamente a manera de conclusión, pues a veces sí me preocupa, porque creo que nos falta mucha cultura política como país, como ciudadanía, como personas incluso interesadas en la política. A mí me ha sorprendido mucho que hay personas que militan en el PRD con posturas de derecha absolutamente, y he conocido también, tengo un amigo que me dijo, no, Julieta, yo soy de izquierda, pero es militante del PAN, ¿no? Entonces, creo que falta mucha cultura política para incluso poder identificar a las personas que nos engañan, ¿no? Y que a veces
pues en vez de hacer una crítica constructiva, por ejemplo, con el actual presidente, pues ahorita estamos viendo que de acuerdo con la teoría política, Andrés Manuel es un populista y cubre todos los requisitos que un gobernante debe cubrir para ser considerado como tal, y es visto desde la teoría política, que está ya pues así como muy identificado, y sin embargo las personas, pues no puedes hablar mal de Andrés Manuel. Incluso yo he visto algunos memes donde lo ponen como Jesucristo y el Salvador y el Mesías. Entonces la verdad a mí me preocupa mucho, porque pues eso también evidencia el grado educativo que tenemos en nuestro país, y que evidentemente pues tenemos que, y que es responsabilidad básicamente pues de todas las personas que queremos construir un mundo mejor, que queremos construir un país mejor, dar elementos de formación política y de educación para que las personas podamos ser autónomas y podamos tener un criterio propio. Doctor, de redes también nos preguntan que si nos puede compartir su opinión sobre la Internacional Socialista. ¿Qué opinas sobre eso y si es contrapeso al foro? La Internacional Socialista, justamente, yo estoy de acuerdo con la idea de que partidos que tienen una ideología semejante se asocien y se ayuden y se intercambien, que es lo que decías. La Internacional Socialista básicamente son partidos de socialistas, son de izquierda moderada, básicamente son socialdemócratas. Hubo en algún momento Internacional Comunista, cuando se separaron el marxismo de la socialdemocracia. Entonces, ahí hay, digamos, esa asociación de partidos de izquierda más moderados que lo que es el Foro de Sao Paulo que señalamos, ¿no? Que ahí sí son, yo les llamo bolivarianos, ya se quedan así como marxistas de inspiración, pero adecuados a las actuales circunstancias, pero no demócratas, no con convicción de democracia. La democracia se ve como un medio, no como un fin. Y esa es una regla que también general en los partidos, con sus variaciones. Cuando estás en la oposición tú quieres democracia, porque te beneficia. La democracia te garantiza tu existencia como partido, te da recursos, te permite que compitas en igualdad de condiciones y eventualmente llegar al poder. Entonces, claro que los partidos de oposición, fue el caso del PRD desde que nació, es luchar por la democracia, luchar por mejores leyes electorales, por autonomía, para que realmente la posibilidad de llegar al poder sea verdadera. Pero cuando llegas al poder, la tentación, y no solo hablo de la izquierda, aquí de todos, es ahora la democracia me afecta, me perjudica, porque les está dando a mis opositores elementos, porque eventualmente me pueden quitar, porque me ponen límites a mi proyecto, ¿no? Lo que es contrapesos que sirven a la ciudadanía para tener ciertos límites del poder, que no abusen abiertamente del poder, pero si estás en el poder y quieres hacer tu proyecto, todo eso te estorba. Entonces la tentación de quitarlo, si es que políticamente se puede, lo vas a hacer. O sea, no es una cosa solo de esa corriente, es una tendencia natural. Las democracias que se han consolidado es porque las propias instituciones van cobrando una fuerza propia, una autonomía, que ya no permiten que ni de un lado ni del otro, aunque quieran, las puedan derrumbar. ¿Sí? Ya hay cierto equilibrio de grupos ciudadanos que participan, etcétera, que están cuidando las instituciones. Entonces, aunque tú llegues al poder en una democracia y la quisieras quitar porque te estorba, ya no puedes. Es lo que ha pasado en Inglaterra, en Estados Unidos. Trump pues intentó algo, pero ya no pudo. Y podríamos así poner otros ejemplos. Entonces se trata de la democracia en los países escandinavos. Ya la democracia, que nunca la abandonaron, pues ya está lo suficientemente fuerte como para imaginar que puede llegar algún partido, el que sea, y decir, ahora yo quiero todo el poder. Y que lo pueda hacer. Yo creo que ya no. Ya son instituciones que con el tiempo y con la continuidad se hacen tan fuertes que aunque un partido u otro quisiera desarmarla, desmantelarla para beneficio propio, ya no se puede. Ese es el secreto de la democracia. Pero es un proceso complicado, complejo, etcétera. No es decisión de nadie, se va haciendo. El chiste es que sí están conscientes, incluso los partidos que llegan al poder, que probablemente no van a estar en el poder todo el tiempo. Y que entonces mejor no darle ventajas al partido en el poder si eventualmente tú vas a salir.
Eso es lo único que hace que los partidos de pronto se frenen en intentar destruir la democracia. En que la ven tan fuerte que saben que tarde o temprano van a salir. Entonces, ¿para qué le das ventajas a tu adversario futuro? Mejor que se mantengan los equilibrios. Pero eso todavía no ocurre en América Latina, ni en México. Estamos en ese proceso. Ojalá lo aguante y ojalá efectivamente sigamos con todos los defectos que tiene, en fin, con todas las limitaciones, pero que siga este proceso democrático fortaleciéndose. Entonces, si ya llegue quien llegue, salvo un golpe de Estado, pero incluso no es que puedas militarmente dar un golpe y ya no pasó nada. Incluso los militares saben que si dan un golpe, sin el respaldo de una buena parte de la sociedad, van a fracasar. Y sí, nada más me queda entonces también agradecerles a ustedes. Espero que haya sido de provecho estas pláticas. Son muy generales, desde luego. Son como el punto de partida para poder profundizar en todos estos temas que tocamos, pero que la intención es permitir distinguir los límites de la socialdemocracia respecto de otros regímenes y otras ideologías de un lado y del otro, para que tengan conciencia de qué es lo que van a buscar ahora a partir del PRD y que les puedan ofrecer a la gente esta alternativa. Y ahí la clave es, además de decir que eso es lo que ha hecho López Obrador, los cómo. Y diciendo, va a ser con recursos sanos, va a ser, no podemos prometer que en 6 años, pero sí podemos tomar el rumbo en el que poco a poco se va a ir viendo el beneficio hacia abajo, se van los pobres a dejar de serlo, pero en una ruta segura y firme, que no termine en una crisis económica que nos deje a todos peor de como empezamos. Y decir, esa ha sido la falla de otros regímenes que no se fijan bien en los cómo y que son muy inmediatistas y que traen mucha prisa para hacer las cosas, y eso termina derrumbándose también relativamente pronto, y el resultado es contraproducente. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Y pues usted nos va a invitar, ¿no?, para la siguiente sesión. Sí. Quiero invitarles a todos ustedes a que sigan, que vean lo que ya se hizo en estos 3 capítulos de las conversaciones y los diálogos sobre la socialdemocracia, y tendremos otros 2 con una doctora estupenda que conoce bien estos temas y que también va a ahondar en cómo seguir entendiendo la socialdemocracia. Entonces, que la vean y que espero que les guste, espero que les sirva y que la compartan con sus compañeros, con sus conocidos, al margen de la ideología que puedan tener, simple y sencillamente para entender esta otra alternativa de la cual se ha hablado muy poco en México, pero que históricamente ha sido la más exitosa, la socialdemocracia.